Bueno, como veníamos hablando, esta ya es la historia de los patriarcas. Cuando ustedes escuchen la palabra patriarcas, generalmente se están refiriendo a los tres patriarcas principales que dieron origen a lo que hoy conocemos como el pueblo de Israel. Empieza la historia con Abraham, luego sigue con Isaac y ahora estamos enfocados en lo que es la historia de Jacob. Ellos son los tres patriarcas principales. Habrán muchos otros que mencionaremos, pero los principales son ellos, porque son ellos los que reciben la promesa directamente de parte de Dios, que juramentan con Él, que le ofrecen sacrificios, holocaustos, que pagan, digamos, como ese precio por tener esa tierra que Él les había prometido, que empiezan todo ese proceso de ser formados en el caminar con Dios. Entonces, por eso se les da como ese lugar de respeto al llamarles patriarcas. En el estudio de ayer mirábamos entonces cómo Jacob tuvo que salir por instrucción de su madre después de recibir la bendición de la primogenitura por parte de su padre Isaac. Tuvo que salir a la tierra de Padam Aram para conseguir una esposa, porque sus padres no querían que él buscara mujer de entre el pueblo cananeo, debido a las costumbres que estas mujeres tenían y pues que ya habían tenido la oportunidad de conocer un poquito la convivencia con las mujeres que había escogido su hermano Esaú y que realmente era imposible por cosas tan delicadas como la religión, pero también por cosas que son del día a día como la alimentación, el cómo vestirse, las canciones que cantamos, los horarios que manejaban, en fin, había, como dicen los expertos, incompatibilidad de caracteres. Entonces era imposible la convivencia. Debido a eso, la madre de Jacob había incluso deseado la muerte. Le dice a Isaac, su esposo, no, yo no quiero que Jacob también busque mujeres de entre los cananeos, porque si eso va a ser así, mijo, yo prefiero que Dios me quite la vida. Así, hasta ese límite, era de triste la convivencia con las esposas que Esaú había escogido para él. Entonces ahora vemos a un Jacob que en obediencia va hacia esas tierras a buscar su esposa. Es de anotar que él no iba con un corazón alegre, porque él sabía que su papá estaba enfermo, sabía que la relación con su hermano había quedado totalmente fraccionada, sabía que su mamá quedaba completamente preocupada. Cuando una persona pasa por una situación de esa, aunque vaya en obediencia, el corazón a veces llora un poquito, a veces se entristece, a veces cuando tus ánimos no están bien, entonces pierdes la esperanza, la fe se empieza a quebrantar un poco, te entristeces y bueno, pasan una cantidad de pensamientos por nuestra cabeza que no son para nada bendición. Y tal vez por eso y por misericordia de Dios en el camino, este hombre tenía que descansar. Recuerden que era un trayecto de casi 800 kilómetros los que tenía que caminar a lomo de camello bajo el ardiente sol del desierto. Complicada la situación, en ese tiempo no había los mapas como los conocemos hoy en día, no podía sacar su celular y decir mándame tu ubicación que yo llego, no, era complicado y se necesitaba un conocimiento previo, digamos, de esas rutas en medio del desierto. Tenían que ser bastante expertos porque recuerden que en el desierto hay bastante viento y entonces lo que tú hoy ves como un camino mañana ya no está porque el viento tapa los caminos con arena. Entonces eso hablaba de que no era muy fácil el transitar de un lugar a otro en esas condiciones. Y una de esas noches que él tiene que descansar, entonces Dios le da una visión maravillosa donde le muestra que está en un lugar santo, donde le muestra una escalera que sube hasta el cielo, que ángeles bajan y suben por ella. Y este hombre se despierta ya como reanimado, como para retomar su camino, como reconfortado. Y eso para nosotros es una enseñanza muy especial porque en esos momentos donde tú sientes que la vida se te está cayendo a pedacitos, que tu corazón está entristecido, es cuando necesitas tomar reposo, descansar ahí, con tu tristeza y todo, pero descansar, dormir, pensar, poner tu cabeza en orden y dejar que Dios te hable. Y si Dios te habla, obedecerle y agradecerle por todo lo que estés viviendo, bueno, malo, poquito, mucho, salud, enfermedad, lo que sea que tú estés viviendo, agradécele a Dios porque Él es superior a nosotros y sabe perfectamente para qué es que está permitiendo esa situación en tu vida. Entonces dice en el versículo 1, qué introducción tan larga, y me disculpan, en el versículo 1 dice, siguió
luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Esa palabra siguió, digamos en el original, expresa más bien como se alegró. O sea, ya lo estaba haciendo como, ay, tan rico. Yo sé que hay situaciones difíciles en mi tierra, en mi familia, pero tan rico, Dios me habló. O sea, algo como eso, como que estaba esperanzado, como que había renovado sus fuerzas. Versículo 2, y miró, y vio un pozo en el camino, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Está viendo un montón de animalitos que tienen sed, obviamente, y se reunían los rebaños junto con sus pastores alrededor de un pozo que estaba tapado. Esa costumbre se hacía en muchos lugares del desierto con el fin de guardar las aguas. No para que alguna persona las tomara, no, porque era de uso público, sino para evitar que, por ejemplo, digamos, un animal que fuera pequeño, digamos una rana en el desierto no creo que tan viable sea. Bueno, no sé, algún animal pequeño que de pronto quisiera tomar el agua, pero que fuera tan pequeñito que terminara cayéndose en él y muriendo ahogado. Entonces, pues obviamente eso iba a contaminar las aguas del pozo y decidían taparlo para evitar esa contaminación. También por el viento, porque podían haber grandes ventiscas y entonces las aguas del pozo iban a ser contaminadas con arena. De pronto si había alguna que otra palmerita cerca, pues las hojas, las semillitas, cualquier cosita así que pudiera arrastrar el viento. Entonces los pastores, para proteger esa fuente de agua y que se mantuviera limpia, siempre ponían un monolito o una piedra muy grande que obviamente iba a pesar cantidades y que no iba a ser fácilmente retirada por la fuerza de un solo hombre. La tapaban con eso, de tal forma que también si era un animal grande el que quisiera tomar agua, pues no pudiera correr la piedra tan fácilmente. Los rebaños se reúnen y acá se torna un diálogo muy interesante porque Jacob se encuentra obviamente con esos pastores y en un momento dado les pregunta, bueno, ¿y por qué están pues aquí esperando como sin hacer nada? Trayéndolo pues como a nuestro lenguaje actual. Bueno, muchachos, ¿y ustedes por qué no se van a llevar a las ovejitas a que coman hierba, que pasten? Pues, o sea, están aquí como perdiendo el tiempo. A lo cual los pastores le responden muy cordialmente, le explican el por qué. Le dicen que es que tiene que reunirse determinado grupo de pastores para poder correr la piedra y que las ovejas puedan tomar el agua. Después de esto, entonces llega Raquel, la que posteriormente se convertirá en la esposa de Jacob, y llega con sus ovejas. Raquel era pastora de ovejas, por lo tanto, era una mujer, estaba acostumbrada a trabajar largas jornadas bajo el sol. Era una mujer que por su labor propia del pastoreo, su carácter había sido moldeado de tal manera que era una mujer muy paciente, era una mujer muy dulce, era una mujer de ponerse en el lugar del otro, de entender que las ovejas eran a veces locas y se equivocaban y a veces jugaban entre ellas o salían corriendo o no se querían dejar llevar a determinado lugar. A través de este tipo de trabajos, el carácter se va moldeando. No en vano, muchos de los hombres que Dios llamó a su servicio ocupaban esa labor de ser pastores de ovejas o de ser incluso pescadores, que también es una labor que fortalece mucho la paciencia. ¿Sí? Una de las promesas que, por ejemplo, el Señor Jesucristo le da a sus apóstoles, algunos de ellos les dice, y los haré pescadores de hombres. Es decir, ya ellos por su función laboral tenían un carácter moldeado en la paciencia, en entender que no siempre las cosas son fáciles, en tener que depender, por ejemplo, de si llueve, si no llueve, si sale el sol, que si quiero determinado tipo de pez, entonces ese pez yo tengo que conocer qué le gusta y a qué hora sale a comer y a qué hora se esconde. Todas esas cosas las hacía Dios para que sus hombres tuvieran un carácter tan moldeado que después no fueran a hacerle daño al pueblo, que Él iba a poner, digamos, bajo el cuidado de esos hombres que estaba llamando a su servicio. Recuerden, si de pronto han tenido la oportunidad de leer la historia de Moisés, él era príncipe de Egipto, fue rescatado entre las aguas, había sido entrenado para la guerra,
era de un temperamento bastante templadito, pero cuando Dios lo llama, hace que él vaya a pastorear ovejas, a entender el carácter de las personas, que a veces es tan difícil para nosotros entender. Bueno, con todo eso, Dios cumple sus funciones y te moldea. Así que de pronto mira esa parte de trabajo en la cual tú te estás desempeñando y tal vez Dios está cumpliendo un propósito perfecto en ti a través de eso que tú estás haciendo. Vemos entonces aquí que llega Raquel con sus ovejas y Jacob hace algo que dentro de la cultura judía es bastante diciente. Y les voy a leer primero los versículos para después pasar a explicar qué era lo que estaba sucediendo aquí. Si te gusta lo que aprendiste, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita para recibir nuestras notificaciones. Como siempre, ha sido un gusto compartirles en este día de las grandes proezas que nuestro gran Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Hasta pronto.